Antonio Blasquez Salinas. Gracias. Después seguirá el senador Zoé Robledo Aburto, por favor. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la Asamblea. Se han dicho algunos aspectos que me gustaría aquí señalar debido a que ya hemos ampliamente presentado las pruebas documentales del daño que se va a hacer a la región del norte, así como a la región del sur-sureste. Por ejemplo, se ha dicho que grandes empresas se acogen a este tipo de régimen para sacar ventaja del mismo, y esas empresas realmente no están en la región, sino están fuera de ella. Yo les quiero decir que esa no es culpa de nosotros, no es culpa de nosotros, o sea, debe de haber un sistema tributario, primero que impida que se consume esa actitud deshonrosa, y segundo, que los identifique, y tercero, que los sancione. Pero aquí estamos aplicando una ley herodiana, o sea, que paguen justos por pecadores. Se ha dicho también que esto no va a afectar a la gente más necesitada en las fronteras, y yo les pido, usen la más elemental lógica. Si las rentas más altas que viven en Ciudad Juárez, que viven en Tijuana, en Mexicali, y que tienen una visa para cruzar a los Estados Unidos, van a evadir el mercado local en busca de mejores precios y mayor competitividad, ¿de dónde se obtiene esa expresión, esa idea de que esto va a afectar a la gente que va a afectar menos a la gente pobre? ¿Por qué? Porque la gente que tiene la capacidad económica se va a fugar, como lo están haciendo ahora, al mercado extranjero. Voy a usar datos duros, así como los que usó el senador Rufo, duros, que ya le hemos mostrado al secretario de Hacienda en un par de ocasiones. Son documentos que no se pudieron refutar, son pruebas del daño que ningún técnico de la Secretaría de Hacienda nos pudo refutar. Miren, el padrón electoral de Baja California tiene alrededor de 2.6 millones de votantes. De esos, solamente el 39% presenta acta de nacimiento de Baja California. Esto lo digo porque he escuchado inclusive aquí algunos comentarios xenófobos, no les puedo llamar de otra forma, de carácter interno, donde se establece que ustedes del sur y nosotros del norte, pues es que en Baja California somos centro, somos sur y somos norte. Imagínense un estado donde se presenta solamente el 39% de las actas de nacimiento para conformar un padrón electoral o un listado nominal. El 60% restante somos de afuera, me incluyo, porque no soy nativo de esa bendita tierra. Les voy a decir algunos. Tenemos 10% de sinaloenses, tenemos 5% de michoacanos, tenemos 5% de sonorenses y además tenemos un grosso de 40% repartidos en todas las entidades de la República Mexicana. Y no pedimos bono por ello. Los compañeros que llegamos de los diferentes estados, todos a trabajar, porque la dinámica de nuestro estado así nos lo impone. Vamos al campo, vamos a la pesca, vamos a la empresa de servicios y nos fundimos en una gran identidad baja californiana. Más recientemente hemos estado recibiendo compañeros migrantes doble C. ¿Saben cuáles son esos? Los que se conforman con comida y cobija, y que son los compañeros de los principales centros expulsores del país. No menciono las regiones para no agraviar, que en su fallido intento por cruzar a los Estados Unidos o en su devolución forzosa, o sea, su deportación a territorio nacional, llegan a los municipios y a los gobiernos de los estados ya referidos en busca de apoyo. En lo personal, como senador de ese estado, no he tenido empacho en apoyar reformas, en apoyar decretos que me parece que son importantes para darle un voto de confianza a este gobierno. A mí no me da urticaria,
cuando hablo de Enrique Peña Nieto. Tampoco me da urticaria cuando hablo del PRI y del Partido Verde. Lo que es más, tengo una relación respetuosa con estos dos partidos y eso es prueba del gran trabajo que hemos realizado. Por eso, yo les digo, vamos a afectar solamente en el norte a 8.5 millones de personas. Y aquí les van las proporciones que también pudieran ser electorales. En Baja California al 100% de los habitantes. En Baja California Sur, usted concedió 10 minutos al senador Mayans, señor presidente. Voy a ocupar un minuto más si me permite. Baja California Sur, 100%. Tamaulipas, 52.9% de la población afectada. Chihuahua, 41.27% de la población. Sonora, 25.74%. Coahuila, 12.45%. Nuevo León, 0.40%. Quintana Roo, 100%. Y por tratarse de un estudio del Colegio de la Frontera Norte, no tengo las cifras de los que serán afectados, porque aquí también el sur existe, señor senador Mayans, existe el sur en el Soconusco o Chiapaneco, en Tapachula, existe también, por supuesto, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca y en otros municipios que están suscritos a este régimen. Este es un exhorto a los compañeros senadores de la frontera y de los estados afectados. No traicionen a sus entidades. Nosotros habíamos quedado en un convenio, habíamos firmado un convenio, un proyecto político, y lo habíamos sustentado con el valor más grande que tiene una persona, que es su palabra. Es la cuenta, señor presidente. Le agradezco, señor senador. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, y a nombre de los senadores Adán López Hernández, Luz María Beristain y Fernando Mayans. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores, incrementar el IVA en la frontera sur de México es simplemente una injusticia más para el sur y, por supuesto, una injusticia más para Chiapas. Incrementar el IVA en la frontera sur es una medida, además, peligrosa para una región frágil, para una zona altamente inflamable, un desprecio más para los olvidados de siempre y un nuevo riesgo para la gobernabilidad de una frontera tan compleja como la frontera sur. Yo aquí me solidarizo, por supuesto, con las y los mexicanos de la frontera norte. Aquí se ha escuchado su voz, aquí se han escuchado sus argumentos, fundamentalmente económicos, contra el alza al IVA. A ellos simplemente sí quiero recordarles, senadores principalmente del PAN, en el país hay dos fronteras, existe la frontera norte y la frontera sur. No mencionar a la frontera sur, como se ha hecho siempre, es simplemente pensar que no existe. Y sí existe, senadores. Sé que no viene de ahí la mayor parte de su electorado, pero eso no la desaparece. Pero hoy, más allá de esa solidaridad con la frontera norte, a mí permítanme hacer la argumentación por las razones del sur, por las razones sociales y las razones de seguridad que encierra esta medida. A diferencia del norte, en el sur, particularmente en la frontera chiapaneca, se encuentran los municipios más olvidados, los de la mayor pobreza y marginación de México, en donde el IVA al 11%, para los que lo tienen, porque no son todos tampoco en la frontera, no es una estrategia de competitividad, no es una estrategia de atracción de capitales, ojalá así lo fuera, no, es un mecanismo compensatorio, una señal, la única que había, de que en México nos dábamos cuenta que teníamos esta frontera y había un gesto, por lo menos, de inclusión y consideración económica a favor de los municipios más alejados, los municipios menos atendidos y con una deficitaria presencia institucional. Nuestra frontera sur, compañeras y compañeros legisladores, tiene enormes carencias y ha sido señalada por instancias como la Rand Corporation en un proyecto que realizó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y así se titula, como un territorio ingobernable. Y comparan nuestra frontera de Chiapas con Guatemala
con otras fronteras, no con la norte. Nos comparan con la frontera de Afganistán con Pakistán, nos comparan con la frontera de África Occidental o nos comparan con la frontera entre Colombia y Venezuela, allá donde es territorio de las FARC. Así nos ven los norteamericanos. De las 8 variables que predicen ingobernabilidad, según la Rand Corporation, hay 7 presentes en nuestra frontera sur en grado extremo. Ausencia de autoridad, falta de infraestructura física, resistencia social y cultural, grupos armados organizados, redes criminales, población con acceso a armas y falta de controles fronterizo. Esa es nuestra frontera sur. En esta región, compañeros y compañeras, ¿es donde quieren aumentar el IVA? ¿En serio? ¿Es donde quieren agraviar a la gente incrementándole el costo de la vida sin al menos haber escuchado aquí una oferta de compromiso serio de superar estas condiciones? A mis paisanos del sur, a los de Tabasco, a los de Chiapas, ¿eso es lo que les quieren decir? ¿Que no existen? Los invito, compañeras y compañeros, a que conozcan la porosa frontera sur. Allá, senadores, no hay maquiladoras, allá hay maras salvatruchas. La del sur es una frontera totalmente porosa, hay 9 pasos legales y más de 1000 pasos ilegales, dicho por el Instituto Nacional de Migración. Les pregunto, ¿qué puede motivar a un ciudadano que vive en esas condiciones a pagar más impuestos? Bueno, déjenme ayudarles. Según la OCDE, los ciudadanos pagan impuestos cuando perciben que hay desarrollo y orden. Ninguno de los 2 elementos está presente en la frontera sur. Si hubiera buena infraestructura, si hubiera buenas comunicaciones, buenas instituciones, un mayor acceso a la educación y a la salud pública, pues quizá habría razones de cobrar más impuestos en esta parte del país. Si hubiera gobernabilidad y desarrollo en la frontera sur, habría más elementos para incrementar los impuestos. Pero no los hay. Por eso incrementar el IVA en el sur es socialmente inaceptable. Disminuiría el mermado consumo de las familias más pobres, generaría mayor desigualdad, aumentaría la migración y sería un terrible incentivo para actividades informales y también para las francamente ilegales. Recordemos que de acuerdo a Coneval el 75% de los chiapanecos viven en situación de pobreza, 75% de mis paisanos. El 14% de la pobreza de nuestro país está concentrado en un solo estado. En serio, ¿es ahí donde ustedes quieren aprobar el aumento al IVA? En Chiapas, 86% de la población vive con ingresos menores a 45,000 pesos al año. ¿Ahí es donde los senadores quieren incrementar el costo de vida? Con conocimiento de causa, porque fui diputado por esa zona y hoy soy senador, les digo, no votemos una medida impositiva que puede ser la chispa muy flamable de una frontera tan complicada como la sur. En esta parte del país, para los que no la conocen, que estoy seguro que son muchos los que están en este salón de sesiones, los precios de gran parte de las mercancías tienen un sobrecosto por su distancia a los centros de producción y hay muchos productos y servicios que simplemente no llegan. En Bejucal de Ocampo, un lugar de la frontera desde donde se alcanza a ver las montañas guatemaltecas, la gente usa teléfonos celulares marca Migo, que es una compañía centroamericana, simplemente porque no hay señal de ninguna empresa nacional y porque el uso de este teléfono en la zona fronteriza resulta todavía más barato. En Benemérito de las Américas, hasta hace muy poco, los habitantes del lugar compraban toda la gasolina de la única estación de servicio que existe a 350 kilómetros a la redonda para revenderla a granel y ganarse unos pesos. Esa es la frontera sur. Aumentar el IVA en ciudades como Tapachula, que es una esperanza para nosotros, es un error, porque hará de esta ciudad no un polo de desarrollo, un espacio menos competitivo, menos atractivo y con mayores capacidades productivas, y además va a ahuyentar a los 3,000 guatemaltecos que todos los días, gracias a la visa que tienen, pueden cruzar a hacer comercio en esta región. 3,000 guatemaltecos que cruzan diario, quizá los vamos a ahuyentar. Un último ejemplo, la UNAM, para construir escenarios de riesgo, esto es, para determinar nuestra universidad, para determinar la vulnerabilidad de un sitio y de su población ante
riesgos como sismos, vulcanismo, inundaciones, deslizamientos, degradación ambiental, pobreza extrema y entorno adverso de gobernabilidad. ¿Saben cuál es el municipio que ha elegido para generar un proyecto piloto? Motocintla de Mendoza, un municipio que también está en la frontera con Guatemala. La frontera sur pues necesita incentivos, no mayores cargas, requiere apoyos para detonar su potencial y no más sacrificios. Por eso, a la región más pobre del país, en aras de una irrisoria recaudación, se le condena hoy a más atraso. Miren, en 2007, en todo Chiapas, lo que se recaudó de IVA Senador, fueron solamente 767 millones de pesos. Tiempo, y termino con un comentario. Les pregunto, senadores, ¿vale la pena esa recaudación y alterar los frágiles equilibrios sociales y económicos de gobernabilidad que hay en la frontera sur? Aumentar en el IVA en la frontera no es una decisión digna del sentido de equidad y justicia que debe prevalecer en el Senado. Por eso, y para concluir, quiero decirles que esta reserva que presentamos los senadores Adán Augusto, Luz María Beristain y Fernando Mayán, y un servidor, plantea mantener la tasa del IVA al 11% en donde actualmente establece el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y además incluir los municipios de Bejucal de Ocampo, Comitán de Domínguez, Candelaria y Calakmul en Campeche y Balancán y Tenosique en Tabasco, en toda la extensión del municipio. El sur, hay que recordarlo siempre, ha sido siempre solidario con el resto de la Federación. ¿No le deben nada en la frontera norte? Se los recuerdo. Tierra, agua, energía eléctrica, petróleo, gas, azufre, materias primas, recursos naturales ha aportado a la nación la región sur, no siempre a costa de nuestro propio desarrollo. Y ahora se nos pide un sacrificio más. No, compañeras y compañeros, no más sacrificios para el sur, no más sacrificios para Chiapas. Igualar el IVA en la frontera no es un acto de equidad, es un acto de profunda insensatez, insensibilidad y sobre todo, altísimo riesgo. Romper ese equilibrio le va a costar a la nación mucho, pero mucho más de lo que pretende recaudar. En Chiapas, senadores, hay historia. Ojalá no se nos vaya a olvidar. Muchas gracias. En virtud de que las propuestas de modificación al artículo 2 son coincidentes en mantener el IVA en los términos vigentes, consultaremos a la Asamblea si se admite a discusión conjuntamente en un solo acto. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea de Votación Económica si todas las propuestas presentadas se admiten a discusión. Pregunto a la Asamblea en Votación Económica si se admiten a discusión todas las propuestas presentadas en un solo acto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se admite, señor presidente. Está a discusión. ¿Qué orador se inscribe a favor o en contra? Senador Corral, a favor. Senador Jorge Emilio, ¿en contra? En contra. Senador Jorge Emilio, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Claramente, todos los senadores que están a favor de mantener este IVA diferenciado es porque buscan una de tres cosas: un beneficio electoral, como claramente lo hace el Partido de Acción Nacional, querer ser gobernador de su estado o quedar bien con los empresarios de su estado. Yo soy electo por el estado de Quintana Roo y voy a votar para que el IVA sea parejo en todo el país, porque estoy convencido que esto es lo justo y que es por el bien de mi país. Estoy convencido que es lo justo por dos principales razones. La primera es porque no hay una razón real y no es justicia que haya estados tan pobres como Guerrero, como Oaxaca,
como lo acaban de decir, el estado de Hidalgo, que paguen 16% de IVA todos los mexicanos de esos estados, y los estados del norte, que son de los estados más ricos del país, el estado de donde yo soy, el estado de Baja California Sur, entre otros, paguen una tasa de 5 puntos menos. Eso no es justo y no tiene por qué haber en México mexicanos de segunda y de primera en el caso del pago del IVA. Y la segunda razón, que yo creo que todavía es una razón más fuerte, es porque me di a la tarea de analizar los precios en algunas tiendas y supermercados. Y aquí tengo el resultado de los precios que luego les voy a hacer llegar, y también a nuestros compañeros de los medios de comunicación. En la tienda Walmart del DF y de Cancún, fuimos a comprar 6 productos, exactamente los mismos que compramos en la tienda Walmart de Cancún, los compramos en la tienda de México. El total de los precios en la tienda de México fue de 187 pesos con 30 centavos. El total de los precios de estos productos en la tienda de Cancún fue exactamente igual, de 187 pesos con 30 centavos. Lo mismo lo hicimos en la tienda Walmart de Los Cabos, Baja California Sur, desde donde es nuestro compañero Carlos del Partido Acción Nacional. El resultado fue el mismo, 187 pesos con 30 centavos en México y 187 pesos con 30 centavos en la tienda de Los Cabos. En la tienda de Oxxo, en la Ciudad de México, los mismos productos, el total fue de 95 pesos y en la tienda de Cancún fue de 96 pesos. Es decir, todavía en Cancún tienen los productos más caros que en la Ciudad de México, con todo y que tienen 5% menos de IVA. Y en el caso de Los Cabos, en México fue de 95 pesos y en Los Cabos fue de 106 pesos con 20 centavos. Es decir, en conclusión, después de este análisis de precios de tiendas en 2 lugares que pagan 11% de IVA, es que ese 5% de IVA diferenciado que han dejado de pagar las tiendas, empresarios, supermercados, etcétera, desde los años 80, ha sido utilidad directa para los dueños de las tiendas, para los empresarios. No ha sido en beneficio de la gente. Han sido miles de millones de pesos de utilidad injusta para los dueños de las grandes, chicas o medianas cadenas de tiendas y supermercados. Yo le diría al Partido Acción Nacional que bien harían en preocuparse en sus estados por supervisar los precios que dan estas cadenas en la Ciudad de México y que los bajen realmente, o que los bajaran hasta que dure la diferencia del IVA en la zona de la frontera. Y ahora que se modifique el IVA, que seguramente se va a ganar la votación, que no vayan a subir los precios, porque no hay razón para que suban los precios. Ya le están agregando esa diferencia al 5%. El compromiso del Partido Verde es con la gente que votó por nosotros, y es clarísimo que la gente en las tiendas y la gente en todo el país necesita justicia para que el gobierno tenga recursos para tener un país más justo y menos desigual. Se habló de por qué el Verde iba a apoyar esta medida y toda la reforma fiscal presentada por el gobierno y apoyada por la Cámara de Diputados. Y lo tenemos muy claro. Nuestro país recauda el 10% del Producto Interno Bruto. América Latina, el promedio, recauda el 18% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos, el 27% del Producto Interno Bruto. Los países europeos, en promedio, el 40%. Hay países de Centroamérica, como Guatemala, Honduras y El Salvador, que recaudan más porcentaje del Producto Interno Bruto que México. Todos tenemos muy claro, todos, desde el gobierno de Fox, de Calderón, a la actualidad,
que México necesita recaudar más. Y simplemente había dos opciones. La opción que buscaba y que busca el PAN, con la que salió la Coparmex unos días antes de presentar la reforma hacendaria, que era poner el IVA a alimentos y medicinas, y la opción que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, que es una reforma para hacer un país más justo y con menos pobres, un país más igualitario. El Partido Verde está convencido que es la mejor opción que tiene México y le pedimos a los senadores del PAN que digan la verdad, que ustedes vienen aquí a defender a empresarios y a los ricos. Ustedes lo que querían era el IVA a alimentos y medicinas, simple y llanamente. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Javier Corral, en pro. ¿Quién lo diría que el destino me iba a poner en este caso? Pero no voy a personalizar el debate, porque yo he traído y traigo ahora una reflexión general de carácter parlamentaria. Antes sí, voy a desechar y a deplorar por absoluta inconsecuencia e incongruencia la acusación que nos hace el senador Jorge Emilio González. Si algún partido político y alguna bancada está identificada con los intereses estrictos de la política y del dinero, es la del Partido Verde Ecologista de México que usted representa. Si alguna bancada ha representado en propósitos de asalto a la nación los intereses estrictos de los más ricos, de los mandones, de los amos de la televisión, es la bancada del Partido Verde Ecologista de México. Por eso le llaman en México telebancada. De lo demás, no me haré cargo. Voy a dejar pasarla, aunque, como se diga en el argot, se me haya puesto de pechito. Porque ahora quiero, con muchísimo gusto. Sonido en el escaño del senador Jorge Emilio. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta al senador Corral. ¿Cuál es la opción del Partido Acción Nacional, teniendo muy claro que México es uno de los países que menos recauda en el mundo, para una reforma hacendaria, para que el Estado mexicano pueda tener más recursos? Es lo que apoyó Fox y trató de impulsar Calderón, el IVA a alimentos y medicinas. ¿Esa es la opción del PAN? La primera, bueno, primero, muchas gracias por la pregunta. Yo estaba ya un poco más entusiasmado con que iba a haber polémica. Pero la primera premisa que colocamos de una reforma hacendaria de carácter integral era ampliar la base de contribuyentes en México. No podemos seguir destinando la política tributaria fundamentalmente a los mismos. Nos parece una equivocación. Pero también hablamos de la eliminación de regímenes especiales. Realmente quitarle los enormes privilegios a los más ricos de este país, que por cierto, no toca esta reforma. Este cuento de que se elimina el sistema de la consolidación fiscal es cuento, Jorge Emilio. Los grandes capitales de este país
las 300 grandes empresas de este país van a seguir mezclando pérdidas con ganancias y van a terminar no pagándole impuestos al Estado. ¿Y por qué no tocaron a esos grandes intereses? Porque esos son los que transversalmente financian las campañas políticas, los partidos políticos. Son a los que se les conceden condonaciones multimillonarias. El año pasado, ni más ni menos, en la ley de ingresos, espero que no se ofenda a la bancada de su partido, pero aquí, como en la Cámara de los Diputados, se le hizo una condonación multimillonaria a Televisa por 3,000 millones de pesos. ¿Quién defiende a los ricos? ¿El PAN? ¿O quienes propusieron esa condonación multimillonaria de intereses estrictos? Nosotros creemos en muchos conceptos de la reforma fiscal. Por ahora, senador Jorge Emilio. Mi pregunta era el IVA a alimentos y medicinas. Como lo propuso gobiernos emanados de su partido durante 2 sexenios, ¿ustedes estaban en ese sentido de la reforma para poner IVA en alimentos y medicinas? Sí, a ver, ¿sí o no? Mire, nosotros hemos construido sobre la base de IVA a medicinas y alimentos una propuesta que incluso incluía una especie de canasta básica de excepción, pero gravar generalmente eso. Bueno, no solamente nosotros, la bancada de aquí del centro, sus socios, sus aliados, ya estaban preparados también para eso. Bueno, hasta los hicieron reformar los estatutos del PRI. Mire, ya estaba lista la reforma hacendaria para redistribuir de mejor manera el impuesto al valor agregado, para hacer realmente una verdadera distribución de la carga fiscal. Pero en el camino hubo una especie de arrepentimiento, Jorge Emilio. Por ahí dicen, fuentes confiables aseguran, que en realidad se arrepintieron porque no querían contribuir, no querían cooperar con la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que iba a tomar como bandera el tema del IVA a las medicinas y alimentos. Y que a partir de ahí se da la negociación con el PRD. Y entonces la reforma estatutaria del PRI ahí está pendiente. Los hicieron reformar eso en lo de IVA a medicinas y alimentos y en lo energético. Si usted no tiene otra pregunta, yo quisiera ahora dar paso a mi intervención. No sé si alguna sugerencia que le haya hecho alguna senadora del PRI para preguntarme algo. A quienes ahora vamos a ver cómo votan. Voy a ir a lo que yo tenía preparado. Los diputados y los senadores tenemos, pero Se había parado el reloj y empezó otra vez. pero Ante toda la contestación se paró el reloj, senador. es que yo ni siquiera he podido empezar mi intervención. No se preocupe por el tiempo. Nunca ha sido Y problema ya el llevo tiempo 2 esta minutos presidencia. 16 segundos. Nunca ha sido problema el tiempo esta presidencia. Los buenos senador, por oficios favor. de Emilio Gamboa no podrían intervenir ahora en mi favor para el reloj. No le falte respeto a la presidencia. El senador Pero no Gamboa es falta dijo. de respeto. Continúe, por favor. Los diputados y los senadores tenemos una fuente primaria de nuestra representación. Los diputados, los distritos y los senadores, nuestras entidades federativas. En la teoría parlamentaria se dice que los diputados representan a la nación, los senadores a los estados.
los senadores no pueden dejar de tener una visión de lo nacional, pero deben anteponer, por mandato de su propio deber constitucional, el interés de la base de su representación, que son las entidades, porque representan a los estados en el pacto federal. Si los diputados representan a la nación y los senadores a los estados, es fundamental que los legisladores honremos, por lo menos, el origen de nuestra representación. Quisiera decirlo de esta manera: que seamos leales al origen de nuestros representados. No se trata de un fin electoral, se trata de una lealtad a nuestros electores. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer campaña hoy, o como la hicieron hace un año, diciéndole a los electores de su estado que iban a venir al Senado a votar la homologación del IVA en la frontera, sobre todo aquellos cuyo origen de la representación es un estado fronterizo? Díganme quién de los que están aquí ofrecieron en campaña a sus electores en la frontera que iban a venir a votar por aumentar la tasa del 11 al 16%, un 45%. Y no pudieron haberlo hecho porque simple y sencillamente no hubieran obtenido votos. A lo largo de la experiencia en el Congreso, yo me he encontrado con muchos dilemas legislativos. Un legislador siempre está batallando entre el ideal y la realidad. Un legislador siempre está incluso frente a dualidades, a dilemas. Y he escuchado todo tipo de argumentos. He escuchado desde el argumento de la unidad partidista: no demos la impresión de que estamos divididos. He escuchado el argumento de la cohesión de bancadas: salgamos todos juntos para dar la fuerza. He escuchado el argumento de las razones de Estado. He escuchado también: es que te lo pide el presidente de la República. Y todo se engloba: es por el bien de México. He escuchado los más diversos argumentos para llevar a un legislador a votar ciertas decisiones. Lo único que la disciplina partidista y parlamentaria no le puede imponer a ningún parlamentario, a ningún legislador, es ir en contra del origen de su representación, porque no hay razón que valga. En nombre de ninguna disciplina partidista se le puede imponer a un parlamentario decisiones que están por encima de la razón y por abajo de la dignidad, porque lo niega, porque lo desnaturaliza en su función, porque lo hace inútil para las siguientes tareas. La vida, compañeras y compañeros, da muy pocas oportunidades para decir quién es uno y quién no es. No más de 3 o 4. Son momentos claves en la biografía personal, en la construcción de la trayectoria propia. La vida parlamentaria también da muy pocas oportunidades para decir a quién representa uno y a quién no. ¿Cuál es el interés que uno coloca por encima de las razones partidistas, de facción, del interés estricto de la política o del dinero? Compañeras y compañeros senadores de la frontera toda de México, de la frontera sur y de la frontera norte
de nuestro país. Hay votos que marcan en la trayectoria parlamentaria. El de hoy es un voto que marca, es un voto que nos recuerda un viejo apotegma popular, que el cargo de senador dura 6 años, pero a veces la vergüenza toda la vida. No carguemos con vergüenzas que no nos pertenecen, con decisiones que van a trascender incluso a quienes las han instruido. El PRI, que dice ser un nuevo PRI, hoy está obligado moralmente a iniciar una nueva etapa de reivindicación auténtica de la división de poderes. Voten en conciencia y no traicionen el origen de su representación. Sonido en el escaño del senador Mayans. Pregunta. Y el escaño del senador Jorge Emilio. Quería yo hacer una pregunta al senador Corral. Senador Corral. Senador Corral. Ya bajó de la tribuna, senador. Aplaudo, senador Corral, con todo respeto. Buenos días. Ya bajó de la tribuna, senador. ¿Iba a hacer una pregunta? Sí, una pregunta. Que aplaudo su discurso florido, excelente orador, nada más que la pregunta va en el sentido de que si el Partido Acción Nacional prometió en campaña modificar el artículo 27 y 28 constitucional para ir en consecuencia analógica de su discurso. Con todo respeto. Sonido en el escaño del senador Corral. A ver, no sé si esto debiera alargarse ahora a otro tema, creo que no. Lo único que digo es que remitiré al compañero senador copia de la plataforma que registramos en el Instituto Federal Electoral y con la que competimos en la elección próxima pasada, en donde efectivamente una de las propuestas fundamentales de reforma estructural es la reforma energética. Prácticamente fue parte del discurso de todos los candidatos a diputados y senadores, como de nuestra ex candidata presidencial. Por supuesto que está integrada en la plataforma, yo se la haré llegar, señor senador. Gracias, senador. Senador Jorge Emilio, ya bajó de la tribuna. ¿Quiere hacer pregunta? Ya no es... Senador, ya terminó, bajó de la tribuna. Por favor, senador Pablo Escudero,